Amén. Quiero compartirles unos versículos, una palabra que estaba leyendo yo en la semana y que realmente a veces somos confundidos por nuestras propias ideologías humanas y no entendemos lo básico de cómo está nuestro corazón. Yo le puse como título a esta palabra la cruda realidad. Y quisiera que me acompañaran a leer Isaías 59, versículos del 1 al 2. Le voy a dar lectura y dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero leerles otra versión que está un poquito más clara. Dice así: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Quiero contarles, antes de comenzar a profundizar en esta palabra, en 1981, un rabino, Harold Kushner, escribió un libro que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Creo que es un libro, un título muy llamativo. Este libro fue, digamos, el éxito en aquel año. Estuvo en el número 1 del New York Times por todo un año. Vendió más de 4 millones de copias este libro. Y yo entiendo dos cosas de esto en base al título. Número uno, que la gente se concibe a sí misma como buenas personas. El título dice, cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y si se vendió tanto y si se consumió tanto, quiere decir que la mayoría de la gente se considera personas buenas. Y número dos, que les pasan cosas malas y están sufriendo. Es decir, se consideran personas buenas y que sufren en su vida. Y entonces a raíz de esto, creo que una de las ideas más profundas del hombre es por qué Dios no hace nada cuando el mundo sufre. Creo que mucha gente, cuando no tenemos la idea real de quién es Dios y lo que ha sucedido a través de la historia, nos enfocamos en esta parte de por qué Dios no hace nada cuando yo estoy sufriendo, cuando la humanidad está sufriendo. Y muchas veces he escuchado un argumento de decir, es que si existiera Dios, no habría sufrimiento. La verdad es que no es así. El propósito de este libro, del libro que les estoy comentando, decía este rabino, bueno, si Dios que existe no hace nada por nosotros cuando estamos sufriendo, quiere decir o que Dios es limitado o que Dios no tiene la capacidad de escucharnos. Y entonces él instaba a la gente a través de este libro a creer en Dios y a perdonarlo por sus limitaciones. O sea, imagínense, esta persona al no encontrar una razón aparente por qué Dios permitiría el sufrimiento, entonces dice, yo creo que Dios está sordo, yo creo que Dios no está escuchando, no está viendo, o Dios sí está viendo, pero no tiene la capacidad de ayudarnos. Yo les preguntaría, ¿ustedes cómo ven? Contéstese ahí en su casita, ¿ustedes cómo ven de acuerdo a lo que hemos aprendido de quién es Dios? Muchas veces cuando vemos el sufrimiento y cuando nos ataca el sufrimiento personalmente a nosotros, podríamos decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que me deja sufrir de esta manera? Pero generalmente no entendemos humanamente, en sí toda la humanidad no ha alcanzado a comprender el propósito de Dios. Creo que alguna vez anterior ya les había comentado que un joven una vez me preguntó justamente eso. ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada? Yo dije, Dios ya hizo. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para reivindicar la posición del ser humano, porque nosotros como seres humanos pecamos y nos levantamos contra Dios. En la historia de Adán y Eva vemos cómo el pecado entra
por la desobediencia. Y Dios en su gran misericordia quiere volvernos a la posición natural que Él nos había dado de una plena comunión con Él. Entonces, todo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras propias decisiones como seres humanos. Ahora, personalizándolo, quisiera que viéramos la historia de estos dos versículos que acabamos de leer en Isaías. Isaías fue un profeta de Judá en Jerusalén en el tiempo en que ellos iban a ser castigados a causa de sus pecados. Y estaban tan entenebrecidos, como dice la palabra del Señor, estaban tan ciegos en sus pecados que ya no les parecía pecado lo que hacían. Estaban tan acostumbrados a vivir como estaban viviendo, estaban tan acostumbrados a pecar deliberadamente, estaban tan acostumbrados a adorar a otros dioses, estaban tan acostumbrados a portarse como si no conocieran a Dios, que ya no les parecía pecado la forma en que vivían, les parecía natural, les parecía que estaban bien. Y entonces constantemente Dios a través de Isaías les dice, ustedes están pecando, ustedes me han dejado, ustedes se han apartado de mí. Y el pueblo decía, pero ¿en qué momento? ¿Pero cómo es que nos hemos apartado de ti? Se habían olvidado de cumplir los principios que Dios había establecido y estaban tan cegados que no sabían o no reconocían en su corazón que estaban pecando. Y entonces viene Isaías y les dice esta palabra: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En la otra versión dice, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Ellos cometieron el mismo error de este personaje que escribió este libro. Dijeron, como Dios no nos responde y como Dios no nos salva de lo que estamos viviendo, entonces seguramente o Dios es débil o Dios es sordo. Y Dios dice a través del profeta Isaías, ni soy débil ni soy sordo. ¿La razón cuál es? Versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Cuántas veces en nuestra vida le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa? Y decimos, Él es el culpable, ¿por qué Él permite que me suceda esto? ¿Por qué Él tiene para mí siempre calamidades y no bondades? ¿Por qué el Señor siempre me deja pasar por los ríos, por los fuegos? Me explico, nos ponemos en un papel de pobrecito de mí. Soy el que Dios ha elegido para siempre pasar por adversidades. Quiero hacer una aclaración aquí. Dios prueba los corazones, es cierto. Y muchas veces somos pasados por pruebas para que nosotros comprobemos nuestra fe delante de Dios, para que nuestra fe sea probada. Y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Somos probados con el propósito de crecer. Somos probados con el propósito de madurar espiritualmente. Somos probados con el propósito de conocer a Dios realmente. Pero muchas veces nuestros sufrimientos no son a causa de las pruebas. Muchas veces nuestros sufrimientos son a causa de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento, son a causa de nuestra desviación espiritual hacia otras cosas. La iglesia o el pueblo de Dios en aquel tiempo se había desviado por otros dioses, se había desviado hacia otras costumbres, se había desviado hacia otras cosas que Dios no les había llamado a hacer, se habían contaminado. Eran malos, malas personas, hacían cosas malas y no se arrepentían, no les remordía la conciencia. Pensaban que eran justos y buenos. Y yo creo que muchas veces todos pensamos que somos buenos. Si nos comparamos con el que acaba de cometer algún error, no, yo soy bueno, yo no haría eso. No, es que él está muy mal. Y a veces señalamos a los demás y vemos el ejemplo de otros y decimos, ay, pobrecitos están muy mal, pero yo soy buena persona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este libro había vendido más de 4 millones de copias? ¿Por qué?
Porque la gente siempre piensa que es buena. La gente siempre piensa que es buena y que le pasan cosas malas porque sí. Pero la Biblia nos dice, no, te pasan cosas malas muchas veces porque tus decisiones han sido malas. Porque Dios establece principios para nosotros y si nosotros transgredimos esos principios, entonces vienen las consecuencias de las cuales Dios no nos libra. Si te arrepientes, Dios te da la fortaleza para enfrentar las consecuencias. Pero si no te arrepientes, tu vida va a ir de tropiezo en tropiezo, de error en error, de falla en falla y de calamidad tras calamidad, porque la consecuencia de los errores viene sobre nosotros. Y entonces este pueblo era lo que le pasaba. Ellos decían, ¿por qué Dios no nos salva? ¿Por qué Dios no se levanta con poder y nos rescata de lo que estamos viviendo? Muchas veces ellos habían visto el poder de Dios librarles poderosamente. Muchas veces el pueblo de Israel vio la mano de Dios moverse poderosamente. Es decir, no tenían derecho de dudar de Dios. Pero fíjense cómo nos envolvemos en nuestros propios errores y viene el enemigo a tratar de cambiar la percepción que tenemos de Dios. Yo como hijo me equivoco, yo como hijo fallo, yo como hijo tengo errores y yo como hijo decido desviarme de lo que Dios estableció para mi vida. Y entonces cuando me encuentro en la consecuencia de mis errores, me pregunto, ¿por qué no hiciste nada para salvarme, Dios? ¿Es coherente? Y entonces viene el enemigo a decirnos, mira, tu Dios no te rescata, tu Dios a lo mejor no te escucha, tu Dios quizá no quiere salvarte. Y el enemigo pone esos pensamientos en nosotros cuando en realidad somos nosotros quienes tendríamos que regresar a Dios humillados por los errores que hemos cometido, por las fallas que hemos cometido, por las malas decisiones que hemos cometido. Dice la palabra del Señor que Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Amén. Dios jamás te va a rechazar cuando tú vengas y le digas, sabes que he pecado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La oración que decía en su pensamiento, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Había algo en su corazón que lo movía a arrepentirse. Él no culpó a su papá, él no culpó a Dios, él reaccionó y dijo, yo he pecado contra el cielo, contra mi papá, he pecado, he hecho malas cosas, tomé malas decisiones, regreso humillado. Y regresó humillado, pero el amor de Dios lo exaltó y lo puso en el lugar que merecía como hijo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dicen los siguientes versículos, describen todo lo que el pueblo de Dios hacía en ese tiempo. Dice así, versículo 3, Isaías 59:3, dice, las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Conciben malas acciones, es decir, las piensan, las meditan, las planean y luego van y lo hacen. Fíjense cómo el versículo 7 dice, sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Fíjense cómo dice Dios, en sus caminos, no en mi camino. Y Dios les está diciendo, hay sufrimiento en lo que tú decides, en lo que tú haces, que va contra mi voluntad, que va contra mis principios. Siempre va a haber sufrimiento cuando tomamos las decisiones alejadas de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Siempre va a haber destrucción, siempre va a haber sufrimiento. Eso nos tiene que quedar claro. Así que cuando nosotros tomamos malas decisiones, no esperemos que el resultado sea bendición. Cuando tomamos decisiones que sabemos exactamente que no es la voluntad de Dios y que Dios no me ha mandado a hacer eso, entonces no esperemos bendiciones. Y cuando venga la destrucción y el sufrimiento,
no esperemos que Dios venga y milagrosamente me libre, a menos que yo me humille delante de Dios y le pida perdón por ser necio y por querer hacer mi propio camino cuando Dios ya me ha dictado el camino correcto. Así que esto es un llamado al arrepentimiento. Si tú te preguntas, ¿por qué ahora me pasan estas cosas? ¿Por qué ahora estoy sufriendo esto? ¿Por qué tengo vaciedad en mi corazón? ¿Por qué ya no me siento pleno? ¿Por qué ya no me siento lleno? ¿Por qué ya no me siento feliz? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me entristezco tanto? ¿Por qué he vuelto a la depresión? ¿Por qué han regresado esas crisis de ansiedad? Tal vez es porque tu camino se está desviando, porque tus decisiones se están alejando de lo que Dios quiere para tu vida. Este es un llamado, hermanos, de parte de Dios a nosotros como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? Escudriñemos nuestro propio corazón. Les repito, el pueblo de Dios estaba confundido porque ellos se concebían a sí mismos como buenas personas. Se concibían a sí mismos como buena gente. Se concibían a sí mismos como buenos hijos de Dios. Y entonces esperaban la magnificencia de Dios y el poder de Dios revelado para salvarlos. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, yo estoy bien. Yo no peco deliberadamente. Pero la Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. La Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, si tú estás en tu casita, tranquilo, calmado, y dices, yo no peco, pero tampoco busco a Dios, pero tampoco tengo la necesidad de orar, pero tampoco tengo la necesidad de rendirme ante sus pies, pero cada vez siento que quiero menos eso y quiero más otras cosas, entonces estás pecando. ¿Me explico? La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Todo lo que no viene de fe es pecado. Y si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado también. No necesitas matar a alguien, no necesitas adulterar, no necesitas fornicar. Simplemente si niegas algo a alguien y está en tu poder hacerle un favor, está mal delante de Dios. Dice la palabra, si tan solo le dices fatu a tu hermano, descontado por pecado. Imagínense, si nos pusiéramos realmente a sustraer de la palabra hasta las mínimas cosas que Dios toma por pecado, nos sorprenderíamos y nos daríamos cuenta que no somos tan buenas personas como creemos. Así que si tú eres parte de estas personas que dicen, yo soy bueno y ¿por qué sufro tanto? Quizá esta palabra revele a nuestra vida que no somos buenas personas. En nuestra naturaleza humana no están las cualidades del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no nacen en un corazón que no tiene a Dios. No nacen en un alma que no ha sido redimida por Cristo y que no ha entendido el propósito al cual fue llamado. Si queremos ser como Dios quiere que seamos, si queremos las bendiciones y el favor de Dios, necesitamos encontrarnos como personas pecadoras y arrepentirnos delante de su presencia para entonces encontrar la salvación, la redención y la libertad en Él. Amén. No es un regaño, simplemente es algo que Dios puso en mi corazón, porque ciertamente muchas veces pensamos que estamos bien. Decimos, bueno, pues yo no estoy mal, estoy sirviendo, estoy predicando, estoy pidiendo a Dios que use mi vida, pero si no remiendo las pequeñas cosas, algo anda mal. El resultado de eso no va a ser bueno. Y cuando yo levante mis ojos y diga, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Quizá, imagínense qué fuerte para el pueblo de Dios que están esperando respuesta y dicen, Dios, ¿por qué no nos salvas? ¿Por qué no haces uso de tu poder y vienes y nos libertas? Y que Dios te diga, ¿sabes qué? Tú piensas que eres bueno, pero
tú eres una mala persona, has tomado decisiones malas, eres un asesino, eres un pecador, eres un adúltero, eres un idólatra, Imagínense que Dios nos confronte con nuestra propia verdad. Yo creo que caeríamos rendidos ante su presencia pidiendo perdón. Eso es lo que está pasando hoy, hermano. Dios quiere que nos confrontemos con la verdad de quiénes somos realmente. Por eso el mensaje se llama la cruda realidad. A veces nos damos, como dice mi papá, baños de purificación, ¿no? Yo soy bueno, yo soy santo, yo ya soy salvo, gracias a Dios, todo está bien. No, debemos reaccionar y escudriñar lo más mínimo de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro dinero? ¿Cómo invertimos aún en dónde perdemos nuestro tiempo? Hay que darnos cuenta que Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Y si estás sufriendo, si estás padeciendo, si estás llorando amargamente por algo que te ha sucedido, yo te invito a que te arrepientas delante de Dios, porque Él es un bálsamo que sana nuestras heridas. Él nos abraza con su amor, Él nos llena de su gracia, Él perdona nuestros errores. Yo creo que no hay nada más impactante que después de haber pecado, toparte con el amor de Dios. Después de haber reconocido que eres un pecador, que el amor de Dios venga, te toque, te abrace, te limpie, te llene, es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida. Pero hay que reconocer primeramente que yo soy pecador. Porque mientras yo esté en la posición de yo soy buena persona, ¿y por qué me pasan estas cosas? No estoy en la posición correcta. Amén. Así que yo te invito en esta hora, hermano, hermana, a que tú reflexiones en tu propia vida, escudriñes tus propias decisiones, tu corazón, tus pensamientos, cómo te has sentido. Y quizá cómo te has sentido tiene un origen en algo que estás haciendo mal, que estamos haciendo mal. Quizá lo que estamos viviendo ahora tiene su origen en decisiones que tomamos anteriormente. Quizá lo que estamos sufriendo ahora tiene su origen en cosas que deseamos anteriormente y que ahora no encontramos el por qué estamos viviendo así. Te invito a que escudriñes tu corazón, a que escudriñes tu mente, a que interiorices esta palabra en ti. Y si hay algo de lo que hay que arrepentirse, te invito a hacerlo. Y que el amor de Dios se manifieste en tu vida y que su gloria llene tu alma, sacie tu ser y vuelvas a un estado en perfecta comunión con Dios como lo tenías antes. Yo te invito a que ahí donde estás, si estás en tu casa, si estás desayunando, si estás con tu familia, donde quiera que estés, te invito a que te unas a esta oración conmigo. Vamos a decirle al Señor, perdónanos. Como pueblo de Dios, como iglesia, te invito a que lo hagamos. Señor eterno, Dios del cielo, Cristo Jesús, te pedimos que nos perdones. A veces no entendemos el por qué nos suceden tantas cosas. Y quizá la razón y la raíz de nuestros padecimientos está en nuestras malas decisiones. Está en hacer lo malo delante de ti. Está en no actuar en fe. Señor, perdónanos. Perdona nuestra vida ignorante. Perdona nuestra vida, Señor, que quizá te ha echado la culpa de lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy entendemos que tú eres un Dios bueno, pero que la diferencia, Señor, es que nosotros somos pecadores y que nuestro pecado hace una separación entre tú y nosotros. Hoy no queremos más separaciones. Queremos volver a tu presencia como el hijo pródigo, decirte, Padre, he pecado contra ti, pero reconozco mi error. Y yo me humillo delante de ti en esta hora y reconozco que tú eres mi Dios y que me he levantado en mis decisiones y en mis deseos contra ti, pero te pido que me perdones. Te pido que perdones mi vida y mi corazón. Perdona lo que he hecho mal. Perdona lo que no ha nacido de fe que he hecho yo, Señor, en mi vida.
y dame la capacidad de tener una comunión plena contigo. Ya no quiero visualizarme a mí mismo como una buena persona porque no lo soy. Solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia puede llenar mi vida. Eso lo entendemos, Señor. Te pedimos que hoy llenes nuestra vida. Señor, nos arrepentimos. Señor, arrepentimiento es lo que hay en nuestro corazón respecto a lo que ha pasado en nuestra vida. Perdónanos, perdona nuestras fallas. Perdónanos, Señor, cuando hemos cometido errores deliberadamente, cuando hemos decidido apartarnos de ti deliberadamente, en el momento en que decidimos hacer a un lado, Señor, nuestra fe y dimos lugar y rienda suelta a nuestros deseos, te pedimos que nos perdones. Queremos volver a ti. Queremos volver a tu amor, queremos volver a sentir tu presencia en nuestra vida, queremos volver a sentir tu amor que llena nuestra alma y llena nuestro ser. Señor, queremos volver a una comunión contigo, queremos volver a sentir tu amor llenándonos, abrazándonos, Señor, llenándonos de ti. Te lo pedimos, Señor, perdona nuestra vida, perdona nuestras malas decisiones. Perdona nuestro corazón que se ha cegado por el pecado y por nuestros propios deseos. Y hoy queremos volver a ti. Hoy te decimos, Señor, queremos volver a ti, a tu presencia, a tus pies. Queremos volver a tu amor, a tu gracia, a tu gloria. Queremos volver a tener entrada libre ante tu lugar santísimo, Señor. Queremos tu presencia sobre nosotros y que el pecado no sea un impedimento para que podamos ser llenos de tu amor y de tu gracia, Padre eterno. Te lo pedimos y te damos gracias, Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra para siempre, Señor. Amén. Gracias a Dios por esta palabra.